Bueno, muy buenas tardes, buenas noches. La verdad que un gusto estar aquí compartiendo este encuentro. Muchas gracias por venir, gracias a Eterna Cadencia que nos recibe, nos anfitriona. Y la verdad que un gusto, ¿no? Que podamos, en un mundo que pasan tantas cosas, juntarnos a reflexionar, a pensar, a charlar con dos queridos amigos, con Mané Tatuliani, con Tito Lorefice. Y nos propusimos este tema, eh, estéticas del posthumanismo. Un tema delicado, complejo, pero que nos invita a reflexionar de muchas maneras y en particular esto, ¿no? Dejar algunas preguntas, algunos interrogantes como para que nos ayuden tanto a la reflexión teórica como el arte o la experiencia estética a reflexionar sobre estos temas, ¿no? Tal vez lo mejor que nos pueda pasar cuando reflexionamos es generar nuevas y mejores preguntas, ¿no? Si aparecen respuestas muy rápido, desconfiaría de ese nivel de reflexión, ¿no? Y por lo pronto, la primera pregunta, por lo menos que se me hace a mí, cuando planteamos los temas del posthumanismo, transhumanismo, es ¿qué entendemos por humanismo? ¿Qué entenderíamos por hombre? ¿No? ¿Cuál fue su referencia, su medida? ¿No? Y allí quisiera compartir brevemente algunas consideraciones que después nos den pie para plantearnos estas problemáticas del transhumanismo, posthumanismo. Quizá después Mané puede hacer algunas precisiones mayores sobre definiciones, conceptos, perspectivas acerca de eso, ¿no? Pero en principio diría que, remontándonos un poquito al mundo griego, la hermosa frase de Protágoras que el hombre es la medida de todas las cosas. Que allí podríamos decir, hay una clave del humanismo, ¿no? De lo humano. Pero justamente en un mundo que estaba plenamente atravesado por la mitología, que son dioses, semidioses, donde el hombre era un personaje inferior y limitado dentro de ese panorama, ¿no? Que ya si queremos plantear algo que va más allá de lo humano, el mundo mitológico lo era. Quizá la invención del humanismo es la gran pregunta, ¿no? Quizá esa invención del humanismo, creo, la tenemos que ubicar en el oráculo de Delfos que dice, conócete a ti mismo. Con lo cual la pregunta es, ¿quién es uno mismo? Pensaría en otra frase que nos podría guiar para la reflexión sobre el humanismo, que es esa hermosa frase de San Agustín, dice que somos espejo y enigma. El hombre es un espejo y un enigma. Con lo cual también sería una gran pregunta para el humanismo y para lo que podría ser el transhumanismo, el posthumanismo, ¿no? Tal vez, me pregunto, ¿no? ¿Será descifrar ese enigma, ¿no? ¿Será atravesar ese espejo? Podemos pensar también en lo que se llamó históricamente el humanismo, ¿no? Esa etapa pre-renacentista, ¿no? Donde el hombre se empieza a sentir centro y eje. El hombre, una consideración de lo humano en todo caso, ¿no? Una consideración de lo humano que de alguna manera deberíamos pensar que hace de la razón su centro, su eje, ¿no? Una razón que además es la razón que tiene que ver básicamente con el mundo europeo, ¿no? Recuerdo cuando llegan los europeos a América, llegan por ejemplo al sur de la Argentina, ¿no? En ese momento, digamos, y se encuentran con una población, y esos pobladores, cuando ven a los europeos, dicen alacalufes, y los europeos, los españoles, dicen alacalufes, y después de mucho tiempo ellos empiezan a llamar a sí mismos alacalufes. Pero resulta que en el idioma de ellos, alacalufe significa extranjeros, y ellos empiezan a nombrar a sí mismos como extranjeros, cuando en realidad lo estaban nombrando al otro, ¿no? Y la pregunta por el humanismo sería, ¿quién es el otro en realidad? ¿No? Creo que el humanismo nos abre una pregunta acerca no solamente de quién es el hombre, sino quién es el otro. Y creo que esa es la pregunta que vuelve un poco más inquietante cuando reflexionemos sobre el transhumanismo o el posthumanismo. Y siendo un poquito más técnico en términos filosóficos, diríamos que desde Descartes a Hegel habría como una gran invención del humanismo, ¿no? Que va con muchas aristas, desde un sujeto racional, un uso particular de la voluntad, de la imaginación, y un hombre que es no solamente un sujeto individual, es un pueblo, es un momento histórico, es un sujeto, ¿no? Por lo cual hay otras preguntas acerca de esa consideración de lo humano, ¿no? Y me gustaría tomar solamente dos pequeñas referencias más para situar este problema del humanismo. Una es la referencia de un filósofo, Heidegger, que dice el hombre es un Dasein, ¿no? Allí en el mundo, pero también arrojado en el mundo. Por lo tanto, uno se preguntaría, lo humano es lo que está fuera de sí, arrojado fuera de sí, ¿no?
Y la otra referencia, quizá por vicio profesional, es la del psicoanálisis. El hombre es un sujeto atravesado por el desconocimiento de sí mismo, ¿no? Y lo propio de un humano es no saber de sí, no saber de su deseo. Y si hay alguna pasión que lo determina al hombre es la angustia, no saber de sí. Y suponer que hay un otro que da cuenta de la propia interioridad incluso, ¿no? De modo tal entonces que todas las interrogaciones que nos hagamos del posthumanismo serán interrogaciones que nos hagamos sobre el propio humanismo, sobre qué entendemos por el hombre, ¿no? Y si tuviéramos que pensar la experiencia estética, no solamente el arte, sino la experiencia estética, yo diría que hay tres posiciones que nos podrían permitir pensar los problemas del posthumanismo. Una es la posición referente al sujeto creador, si ese sujeto creador es el hombre como tal o no. La otra posición es la de la obra, si la obra en su forma y en su contenido refleja o no esos problemas. Y la tercera posición es la de la recepción, si esa recepción del arte es una recepción humana o no. Bueno, nos hemos acostumbrado en esta pandemia a tener una recepción del arte, digamos, vía los medios tal vez inhabituales, como por ejemplo la recepción de la escultura, por ejemplo, de la pintura, ¿no? Todo lo hemos mediado, digamos, por procedimientos que no son los que, entre comillas, naturalmente hubieran sido esas producciones, ¿no? Y a su vez, aquí me gustaría detenerme un poquito más técnicamente. Pensaba que hay 6 tipos de producciones que determinarían lo humano y que creo que podrían ser revisadas desde una perspectiva posthumanista, ¿no? Una es la producción de imágenes. Lo humano se definió por una forma particular de producir imágenes. Segundo, lo humano se define por una forma de vincularse con el lenguaje. Tercero, lo humano se define por un cierto tipo de vínculos de distinta índole, religiosos, políticos, etc. Cuarto, lo humano se define por una forma particular de producir ciertas formas afectivas. Quinto, lo humano se define por una cierta forma de producciones técnicas no solamente de objetos, sino también de conocimientos. Y sexto, lo humano se define por una cierta forma de concebir la economía. Creo que estas 6 cuestiones son revisadas fundamentalmente, entiendo yo, en estas perspectivas posthumanistas. Y para decirlo muy brevemente, en una visión posthumanista las imágenes devienen en pantalla, el lenguaje deviene en código y en algoritmo, la producción de afectos deviene en algo muy distinto que oscila, lo digo muy rápidamente, entre la indiferencia y la fascinación. Las producciones vinculadas a lo económico devienen en este neoliberalismo global, del cual no escapa ningún país, en particular los países que originalmente no adherían a un sistema capitalista. Las producciones económicas devienen ya ni siquiera en la tensión que nos enseñó la economía política, que era entre el valor de uso y el valor de cambio. Hoy es otra cosa el universo de la producción o postproducción económica. Y las producciones técnicas se transforman en tecnología. Y aquí aparece un gran abanico central en la determinación del posthumanismo. Biotecnologías, modificaciones del código genético y de alteraciones de lo humano. La tecnología no como una proyección de la capacidad humana, que todavía lo podemos pensar en las técnicas, ¿no? Todavía la mano domina una pala, el lente no ve sin el ojo, etc., ¿no? Pero las tecnologías se independizan de lo humano, tema del 97% de la ciencia ficción pasa por ese lado, ¿no? De modo tal que el acontecimiento tecnológico es, me parece, el acontecimiento crucial metafísico del posthumanismo. Y creo que el posthumanismo, más que un tema ni económico, ni técnico, ni de una renovación del lenguaje y del pensamiento, es un tema metafísico. Una revisión de quién es el hombre en el mundo, ¿no? Pero preguntas que por otro lado hemos tenido siempre. Siempre el hombre se ha medido con algo que no es humano.
Tal vez la novedad es que hoy eso que hace que el hombre se mida con lo no humano aparentemente es una producción del propio hombre, ¿no? Y que el hombre de algún modo deviene un deus ex machina, ¿no? Que se intenta salvar a sí mismo, ¿no? Los sueños posthumanistas serán la prolongación de la vida, una eventual inmortalidad, una obsolescencia del cuerpo, ¿no? Y una especie de transformación radical de la concepción referencial del cuerpo, una eliminación del dolor, una especie de hedonismo posmoderno, ¿no? Una suerte de proyección de las experiencias cognitivas, emocionales, imaginativas, gracias a los recursos tecnológicos, ¿no? Y una especie de trascendencia por fuera del cuerpo, ¿sí, no? No sé si recuerda la película Transcendence, ¿no? El personaje de Johnny Depp, ¿no? Antes de morir logra, digamos, subirse a la red, ¿no? Su conciencia, ¿no? Bueno, ha abandonado lo humano, pero ha logrado, digamos, hipostasiarse, digamos, en la nube, ¿no? Y seguir siendo un yo allí, digamos, por así decirlo, ¿no? En fin, muchas preguntas, son interrogantes, ¿no? Interrogantes que me parece que el arte nos puede ayudar y la experiencia estética a revisarlos, a renovarlos, ¿no? A preguntarnos efectivamente por dónde está lo humano, porque no sé si recuerdan el final de ese maravilloso texto de Michel Foucault, Las palabras y las cosas. Termina hablando del hombre. Ese hombre que ha sido inventado recientemente, dice en el siglo XVIII. Desaparecerá como un dibujo en la arena, ¿no? Cuando, ¿no?, el mar se acerca allí y barra con sus olas, ¿no? Una invención reciente y de poco tiempo, ¿no? Por lo tanto, creo yo que hoy las preguntas del posthumanismo son preguntas que vienen desde siempre, cercenando un poco la dimensión del humano y planteándonos permanentemente qué entendemos como ese más allá de lo humano, con qué el hombre se mide, ¿no? Y con qué medida ha irrumpido o ha salido de sí, ¿no? Bueno, quizá la experiencia estética, como la experiencia tal vez más radical en el sentido de la forma de interrogarse que tiene el hombre, tiene distintas maneras, ¿no? Y recordaba simplemente para cerrar un poquito, terminar y darle paso a Manet, hay un relato de Borges en El Hacedor, y él cuenta ahí del asesinato de los dioses, ¿no? Los dioses resucitaron, volvieron, los dioses, ¿no?, los dioses politeístas, ¿no? No sé si recuerdan ese hermoso texto, después lo pueden buscar, ¿no? Y cuenta Borges, ¿no?, que bueno, está allí, ¿no? Sí, está, sí. ¿querés leerlo, Tito? Dale. Sí. Dice, en los sueños, escribe Coleridge, las imágenes figuran las impresiones que pensamos que causan. No sentimos horror porque nos oprime una esfinge. Soñamos con una esfinge para explicar el horror que sentimos. Si esto es así, ¿cómo podría una mera crónica de sus formas transmitir el estupor, la exaltación, las alarmas, la amenaza y el júbilo que tejieron el sueño de esa noche? Ensayaré esa crónica, sin embargo. ¿Acaso el hecho de que una sola escena integró aquel sueño borre o mitigue la dificultad esencial? El lugar era la Facultad de Filosofía y Letras. La hora, el atardecer. Todo, como suele ocurrir en los sueños, era un poco distinto. Una ligera magnificación ureña alteraba las cosas. Elegíamos autoridades. Yo hablaba con Pedro Enríquez Ureña, que en la vigilia ha muerto hace muchos años. Bruscamente nos aturdió un clamor de manifestación o de murga. Alaridos humanos y animales llegaban desde el bajo. Una voz gritó, ¡ahí vienen! Y después, ¡los dioses! ¡Los dioses! 4 a 5 sujetos salieron de la turba y ocuparon la tarima del aula magna. Todos aplaudimos, llorando. Eran los dioses que volvían al cabo de un destierro de siglos. Agrandados por la tarima, la cabeza echada hacia atrás y el pecho hacia adelante, recibieron con soberbia nuestro homenaje. Uno sostenía una rama que se conformaba sin duda a la sencilla botánica de los sueños. Otro, en amplio ademán, extendía una mano que era una garra. Una de las caras de Jano miraba con recelo el encorvado pico de Toz.
tal vez excitado por nuestros aplausos, uno, ya no sé cuál, prorrumpió en un cloqueo victorioso, increíblemente agrio, con algo de gárgara y de silbido. Las cosas, desde aquel momento, cambiaron. Todo empezó por la sospecha, tal vez exagerada, de que los dioses no sabían hablar. Siglos de vida fugitiva y feral habían atrofiado en ellos lo humano. La luna del Islam y la cruz de Roma habían sido implacables con esos prófugos. Frentes muy bajas, dentaduras amarillas, bigotes ralos de mulato o de chino y belfos bestiales publicaban la degeneración de la estirpe olímpica. Sus prendas no correspondían a una pobreza decorosa y decente, sino al lujo malevo de los garitos y de los lupanares del bajo. En un ojal sangraba un clavel. En un saco ajustado se adivinaba el bulto de una daga. Bruscamente sentimos que jugaban su última carta, que eran taimados, ignorantes y crueles como viejos animales de presa, y que, si nos dejábamos ganar por el miedo o la lástima, acabarían por destruirnos. Sacamos los pesados revólveres, de pronto hubo revólveres en el sueño, y alegremente dimos muerte a los dioses. Bueno, probablemente Borges no está hablando del posthumanismo, pero hoy el hombre, digamos, si uno lo lee habitualmente, el posthumanismo supone que el hombre ha relevado a Dios, a los dioses, de la función de encargarse del destino del humano, de cuidar su alma, de cuidar su destino, y el hombre, aparentemente, a través de sus recursos tecnológicos, ocupar ese lugar, ¿no? Ese revólver que habla Borges, tal vez es esa habilidad humana de prodigarse una especie de destino por fuera de las evoluciones que conocíamos hasta el momento, ¿no? Las evoluciones naturales, y el hombre se superpone allí como una especie de nueva capa geológica, biológica, tecnológica, ¿no? Bueno, no sé si te dejo un buen pie, Mané, para acá, o no sé. Bueno, vos sabrás arreglártelas. Bueno, muy bueno. Se acerca más la compu, ¿no? Así yo no te molesto, claro. Pone el brazo de largo. Sí. ¿Así? Sí, ahí va. ¿Cambio con la flechita como siempre o para abajo? Aquí, con el iPad. Perfecto. Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por venir. Tengo que hablar pegado al micrófono, ¿no? Bueno. Okay. En el momento en el que queríamos elegir el nombre de la charla, la verdad que hicimos un brainstorming bastante extenso y llegamos a la conclusión de estéticas del posthumanismo. Primeramente, posthumanismo, porque como decía Walter, nos interesa este fenómeno como algo que va mucho más allá de lo tecnológico, es decir, que está como en la encrucijada entre tecnología, filosofía, estética y demás. Y estéticas porque nos interesan las producciones visuales que se generan a partir de estas filosofías y de estos paradigmas. Porque uno cuando lo piensa, el arte en realidad nos dice mucho de nosotros mismos. Por lo general el arte siempre queda en una posición bastante subordinada, bastante secundaria, pero el arte refleja el espíritu de una sociedad. No hay mejor forma de entender a una época, de una sociedad, que viendo el arte que produce, porque ese arte, digamos, refleja el espíritu de la sociedad de ese tiempo. Incluso Hegel creía que el arte era una de las tantas interpretaciones o formas de expresión del espíritu absoluto, siendo las otras dos la filosofía y la religión. Quería empezar con estas dos imágenes. Son dos imágenes bastante contrastantes, imágenes que reflejan cada una de ellas dos filosofías, dos formas de concebir el cuerpo, el arte, la estética, totalmente diferentes, totalmente extremas. Y a lo mejor la gran pregunta sería, ¿qué ha sucedido o qué nos ha sucedido para que pasemos
de un paradigma a otro. La primera imagen, y acá hagamos un pequeño paréntesis histórico, la primera imagen, como la deben conocer, es El nacimiento de Venus, de Sandro Botticelli. Es una obra que es un ícono del arte renacentista, un arte que trata de un momento histórico en donde nace el sujeto, es decir, el sujeto en mayúscula, el sujeto entendido como el ser humano en tanto fundamento de lo real. Esto pasa tanto en el arte como en la filosofía, es decir, en el arte vamos a tener, por ejemplo, a Leonardo da Vinci, que va a hablar de un artista universal, va a hablar del arte como algo racional, es decir, que algo que parte de la mente del pintor. Giordano Bruno también hablaba del arte y decía que no hay una belleza absoluta, sino que hay una belleza absoluta para el sujeto. Es decir, siempre hablamos de un sujeto que está del otro lado de la obra. Y de hecho, digamos, pequeño detalle, pero tampoco es casualidad que la perspectiva haya nacido, la perspectiva como técnica de pintura, haya nacido en el Renacimiento. Porque es una técnica que necesita de un ojo que lo ve, es decir, necesita de aquel que está viendo la obra, pone el foco en el sujeto. Y en la filosofía, bueno, claramente vamos a tener la filosofía cartesiana, que va a marcar este comienzo del ser humano como el fundamento de las cosas, el subjectum en latín, que viene del sub, que significa por debajo, y ectum, que es lo eyectado, es decir, el ser humano como el fundamento de todo lo que existe. Y bueno, una segunda imagen es Salvia, es una de las representantes de la estética posthumanista hoy en día más conocida. Antes hablábamos de, bueno, qué debe haber pasado a nivel histórico o a nivel de la concepción de nuestras sociedades para que pasemos de un paradigma a otro. En este cuadro vemos un poco, digamos, si pudiéramos resumir todo este pasaje de la modernidad a la posmodernidad y cómo nos vamos proyectando hacia el posthumanismo, podríamos entenderlo con este simple diagrama. Digamos, la modernidad es la época de construcción del sujeto, como lo dijimos, es decir, la época puramente antropocéntrica que establece al ser humano como centro de las cosas y como fundamento. Y claramente, si el hombre es el centro, también es el centro de la producción de las grandes narrativas, es decir, de todas estas grandes ideas o grandes relatos, como lo llamaba también Lyotard, que organizan nuestras sociedades. Es una época de pensamiento metafísico, es decir, de grandes ideas que claramente son ideas metafísicas, pero que determinan lo real. Y una época de racionalización histórica, es decir, la historia de la humanidad se va a entender desde la razón. Hay una teleología, hay un entendimiento de, por ejemplo, Kant lo llamaba la doctrina teleológica de la naturaleza, es decir, hay un hilo conductor, hay un propósito en la naturaleza que se va desarrollando, digamos, a medida que desarrolla el progreso de la humanidad. Ya la posmodernidad, que es la época, digamos, hay muchos debates en cuándo comienza la posmodernidad. Muchos establecen que es con Nietzsche, otros lo ven con Heidegger, otros lo ven con la invención de Internet, pero tiene varias cosas en común el paradigma general en el que nos encontramos. Primeramente, que se deconstruye el sujeto, es decir, lo que conocíamos antes del ser humano como fundamento se va a empezar a deconstruir. Foucault, justamente en la obra que menciona Walter, además de creer que el ser humano es un invento y que es un concepto que se va a diluir como una huella sobre la arena, también declara la muerte del hombre y declara la muerte del sujeto también, y él menciona del sujeto en mayúscula. Y claramente, si deconstruimos la idea del sujeto, deconstruimos las grandes narrativas, es decir, todas estas grandes ideas de el progreso de la humanidad, la igualdad, la fraternidad, etcétera, digamos, van a ser totalmente obsoletas. Hoy en día ya nadie cree en esas grandes narrativas. Y claramente es una época ya post-metafísica, todas estas grandes ideas dejan de tener sentido, entre ellas la idea del ser humano, podríamos decir, y bueno, ahora nos adentraremos, pero es una de las tantas ideas. Y claramente es una época de fragmentación histórica, es decir, si antes decíamos que había una idea general que regía el progreso de la humanidad, en la posmodernidad ya hay, digamos, una fragmentación histórica, nadie cree en el progreso de la humanidad y ya se rompe ese hilo conductor que de alguna forma conducía a la mejora de la humanidad. Y ya con el posthumanismo, que es una versión radical del pensamiento antihumanista que se gesta en la posmodernidad, es decir, los primeros antihumanistas son lo que se llamó la generación postestructuralista, es decir, Foucault, Deleuze, Guattari, etc. Y
claramente si disolvemos al sujeto, disolvemos el sentido, porque el sentido proviene del sujeto, disolvemos las grandes narrativas, disolvemos el sentido de la historia, porque todo parte de ese único centro. Entonces claramente deconstruyendo la base, estamos deconstruyendo todo el paradigma. Y depende del paradigma en el que nos encontremos, el cuerpo va a reflejar estas ideas conceptuales, porque digamos, de la misma forma que el arte funciona también como lienzo, el cuerpo también es un espejo de lo que le sucede al ser humano. Es decir, vemos estas dos imágenes, la primera es la Venus de Milo, como conocerán, y la segunda es también otro fenómeno posthumanista llamado, se traduce al español como materia fecal, es un dúo de digamos, no sé si debería llamarlos artistas, pero bueno, la gente que se encarga de producir estéticas visuales. Ya vamos a volver a esta imagen, pero básicamente para poder ver el contraste. Y vemos que en realidad, digamos, esto va mucho más allá de nosotros. El arte refleja lo que nos va pasando como sociedad, y el cuerpo también, porque el cuerpo también es un lienzo para estos conceptos. Y ahora ya entrando de lleno en la cuestión del posthumanismo, muchas veces se lo suele tomar como un fenómeno puramente tecnológico, porque se lo suele confundir con el transhumanismo. Acá hagamos un pequeño paréntesis. El transhumanismo tiene que ver con un paradigma que busca la mejora del ser humano a través de las tecnologías, pero paradójicamente podemos decir, todavía acepta la idea de un ser humano. Es decir, bueno, hay un ser humano, es putrefacto, es mortal, digamos, tiene deficiencias, está enfermo, va a morir, digamos, envejece, pero hay que mejorarlo a través de la tecnología. El posthumanismo es más radical, niega la existencia del ser humano como categoría trascendental y como categoría singular. Podemos decir que es la superación del humanismo original, del humanismo clásico y de toda la metafísica moderna que había establecido al ser humano como centro, es decir, todas estas filosofías que iban de Descartes a Hegel y que claramente hablaban de un paradigma antropocéntrico, es decir, un paradigma que parte del ser humano, parte de la razón humana. Estas tres filosofías, Descartes, Kant y Hegel, van a ser filosofías idealistas porque parten de la mente del ser humano y sobre todo del sujeto. Entonces, el posthumanismo va a negar la idea de ser humano tradicional, es decir, del humanismo original, esta idea que entiende al ser humano como un sujeto racional, un sujeto que gracias a su razón se despega de la naturaleza, empieza a proyectarse ya como un agente autónomo, ético, moral, etc. Y bueno, va a negar la categoría del sujeto. Va a negar cualquier definición a priori del ser humano. Es decir, toda definición a priori o categoría metafísica que defina a priorísticamente o determina al ser humano tiene que ser liquidada. El sujeto va a ser puro devenir, pura construcción. Es una visión totalmente constructivista del ser humano. Se va a negar totalmente al ser humano como categoría trascendental, y sobre todo se va a empezar a entender al ser humano como decía Walter, un invento del siglo XVIII, como una norma, como una categoría discriminadora que discrimina a los otros entes, como un falso universal. Se va incluso a catalogar al humanismo como un chauvinismo humano, es decir, como una arrogancia antropocéntrica. Y el objeto final del posthumanismo es en realidad diluir los límites entre y de, es decir, diluir los límites de el ser humano, de la naturaleza humana, y por ende los límites entre, porque si ya no hay algo que se determine y que se llame ser humano, no hay diferencia entre el ser humano y los otros entes. Como dijimos antes, el posthumanismo es una forma radical de antihumanismo, que va a ir en contra de todos aquellos paradigmas humanistas y definiciones del ser humano que habíamos conocido hasta entonces. Todo el siglo XX, es decir, sobre todo, digamos, ya a finales del siglo XIX, Nietzsche ya había empezado con la crítica a la categoría de razón, con la crítica a la categoría de sujeto, y esto se proyecta a lo largo del siglo XX. Y va a haber algo fundamental en el siglo XX, en la década del 50 y 60, que va a ser la revolución cibernética, ya la parte tecnológica que va a ayudar al desarrollo del posthumanismo. La revolución cibernética va a empezar a demostrar una nueva mirada al mundo, que ya va a ser a través de la información, es decir, el mundo y el ser humano se van a empezar a percibir solamente en tanto entes productores y procesadores de información. Claramente, si
si todos los entes de nuestro mundo se empiezan a percibir solamente como entes informáticos, se genera un aplastamiento ontológico. Es decir, todos los seres humanos se van a encontrar totalmente fundidos con los otros seres, ya sean máquinas, plantas, legumbres o animales, porque todos van a ser solamente percibidos como información. Y digamos, ya uno si recuerda el test de Turing, que había sido planteado en el año 50 por Turing, básicamente, ¿cuál es el propósito del test? Dejar de diferenciar el funcionamiento del ser humano con el funcionamiento de una máquina. Es decir, el test es exitoso en el momento en el cual el interlocutor ya no distingue si está hablando con una máquina o con un ser humano. Y este ejercicio de descorporalización del pensamiento humano, es decir, se extrae el pensamiento humano por fuera del ser humano y se le va a empezar a concebir solamente como un conjunto de algoritmos que pueden ser reproducidos por fuera de la mente humana por cualquier máquina de Turing o inteligencia artificial fuerte. Entonces el pensamiento ya deja de ser propio y exclusivo del ser humano, porque puede ser replicado por cualquier otro ente, máquina, robot o lo que fuera. Entonces acá ya se produce un jaque impresionante a lo que era la singularidad y la excepcionalidad de la especie humana. Y claramente vemos que siempre hablamos de que todo lo que pasa en filosofía es paralelo a lo que sucede en arte, es paralelo a lo que sucede en la historia. Entonces vemos cómo desde la filosofía se acompañan también estas ideas que descentran al ser humano y que proponen un cuerpo ya tecnológico. Hay un concepto, a lo mejor lo han oído hablar, un concepto de Deleuze y Guattari que se llama el cuerpo sin órganos. Ellos proponen en la década del 50 y de los 60, vean que es la misma época, proponen la idea de un cuerpo sin órganos, es decir, un cuerpo que metafísicamente rechaza a los órganos, un cuerpo que tiene que deshacerse de los órganos porque los órganos son lo que le dan al cuerpo una estructura, un orden y una jerarquía. Entonces hay que metafísicamente rechazarlos para poder concebir un cuerpo que está totalmente abierto al entorno, totalmente abierto a las interconexiones, disponible a las interconexiones con el exterior, que nos hace acordar a cualquier máquina. Es decir, el cuerpo se va a empezar a concebir como una máquina, como una maquinaria, como un dispositivo entre tantos otros. Y si ahora pasamos a esta imagen, otra comparación entre estos dos paradigmas. La primera imagen es, como conocerán, es el hombre Vitruvio de Da Vinci, una imagen emblemática del arte renacentista, una imagen que nos muestra que es un cuerpo, el cuerpo que está planteado ahí, es un cuerpo que descubrió la matemática del universo en su propia construcción, es decir, es un cuerpo que está basado en toda esa matemática sagrada que concibe al universo, en todos esos cánones, y los representa en sí mismo. Y fíjense que ese cuadrado y ese círculo que están alrededor no están reprimiendo al cuerpo, todo lo contrario, están mostrando esa matemática oculta, esa perfección, esa numerología sagrada que está detrás de la construcción del cuerpo humano. El cuerpo es un límite, es una forma, el cuerpo es un límite absoluto y simbólico que marca la diferencia entre lo exterior y lo interior. El cuerpo es esa línea que marca la forma singular y única que tenemos de estar en el mundo. Es decir, solo existimos en este mundo gracias a nuestro cuerpo. Existimos en él, pero no nos perdemos, porque tenemos una forma singular. Pero cuando el cuerpo pierde su límite, también pierde su forma. Digamos, si ya no hay metafísica, metáfora, telos que determine al cuerpo, el cuerpo puede proliferar más allá de sus límites, como vemos en la segunda imagen, y convertirse en cualquier cosa. Digamos, si el cuerpo ya no depende de las categorías tradicionales como la estética, como la belleza, categorías de la metafísica que determinan, digamos, el orden de las cosas, el cuerpo puede proliferar más allá de sí mismo, y así aparecen este tipo de anomalías, anomalías corporales, corporalidades indefinidas, abiertas, explícitas, cuerpos que ya no reconocen la diferencia entre el exterior y el interior, cuerpos totalmente expuestos y abiertos a la tecnología, a la ideología, a la metástasis simbólica. Y de alguna forma, y esto es lo interesante, pero el objetivo del posthumanismo es precisamente eso,
es tener un cuerpo totalmente abierto con el afuera, un cuerpo que se funde con el exterior. De hecho, Robert Pepperell, que es uno de los pensadores posthumanistas más reconocidos, él dice: no hay nada externo al ser humano porque el límite de un ser humano no se puede definir. Entonces, de esta forma, antes hablábamos del aplastamiento ontológico, y esto es también lo que propone el posthumanismo. Propone una disolución de límites. Y en realidad, la disolución de límites es algo que ya viene pasando, no solamente desde la perspectiva del posthumanismo, sino también desde muchos otros fenómenos de nuestras culturas. Digamos, el capitalismo borra la diferencia entre el ser humano y la mercancía. El feminismo borra la diferencia entre el hombre y la mujer. El posthumanismo borra la diferencia entre el ser humano y las otras especies. En todos los órdenes hay una disolución de límites. Pero cuando uno lo piensa, y podría dar, digamos, muchísimos ejemplos, pero incluso la forma más pequeña de vida tiene un límite. La célula tiene una membrana. Tiene una membrana que no está limitando el contacto de la célula con el exterior, sino que está regulando ese intercambio con el afuera. Y, digamos, el ser, la vida y el ser advienen con el límite conjuntamente. Lo vivo no puede carecer de un límite. Incluso Kant hablaba de los límites del conocimiento, pero justamente como posibilidades, es decir, los límites de nuestro conocimiento son las posibilidades del conocimiento, porque tenemos límites, tenemos posibilidades. Y incluso Chomsky desde la lingüística decía: la creatividad es libertad dentro de reglas, que lo expresa bastante bien. Entonces, cuando entendemos al sujeto como un límite, al ser humano como un límite, no estamos diciendo que el ser humano debería vivir en el mundo apartado totalmente de su entorno, pero estamos planteando de que justamente entorno, la palabra entorno viene de entorno, es decir, en torno a algo. Tiene que haber algo limitado para que haya un entorno. Entonces, nos damos cuenta que realmente el límite es algo fundamental en la vida del ser humano y en todo lo vivo, y es algo, y si se quiere, el objetivo principal a derribar que tiene el paradigma posthumanista. Porque claramente sin límites no hay diferencia entre el yo y el otro. Sin límites no hay diferencia entre lo privado y lo público. Sin límites no hay diferencia entre lo interno y lo externo. Básicamente, sin límites desaparece el ser humano. Muchas gracias y bueno, voy a dar mi palabra a Tito. Bueno, muchas gracias, Mané, gracias, buenas tardes a todos. Más que exponer, yo quería plantear algunas cuestiones que me interpelan respecto de esto del posthumanismo y respecto de lo que tanto Walter como Mané hacían referencia respecto de los límites. Por lo tanto, quería plantear y mostrarles algunos ejemplos. Yo no vengo del campo de la filosofía, vengo del campo del arte y más específicamente de un determinado tipo de arte que tiene mucho que ver con la proyección de la emoción, la proyección de uno mismo en un objeto. Me refiero al arte de los títeres, ¿no? O de teatro de objetos. Hay un fenómeno que es muy curioso dentro del teatro de títeres, que divide las aguas, perdón que cada tanto tengo que manotear, pero bueno, sabrán comprender. Hay un fenómeno que divide las aguas en lo que hace a la cuestión interpretativa con títeres, y que es justamente la que imprime una diferencia en el modo de interpretar. Es decir, interpretar significa hacer cuerpo algo que alguien escribió en algún otro momento, algún personaje X. Ese fenómeno que se produce dentro del cuerpo del actor hace que sea un fenómeno subjetivo, es decir, el actor no se ve a sí mismo interpretando Hamlet, digamos. Entra Hamlet por un costado del escenario y el público a quien ve es a Hamlet. Es decir, no hay diferencia entre lo espaciotemporal del actor y lo espaciotemporal del personaje.
conviven los dos en uno. En el caso del teatro de títeres, más difícil, digo más difícil porque luego hay otras variantes que voy a explicar, el personaje se encarna dentro de la carne del intérprete, dentro de la carne del actor, pero el cuerpo no se encarna del mismo modo. Es decir, el actor está mirando el cuerpo de Hamlet, ¿sí? No está, digamos, el espectador está mirando un cuerpo que entra, y ese cuerpo es Hamlet, no puede ser otro más que Hamlet. Es decir, no podría hoy ser Hamlet y mañana otro. Mientras que si viera un actor, sí, hoy puede ser Hamlet, pero mañana podría encarnar otro personaje, ¿verdad? Bueno, entonces este fenómeno en el cual es medio extraño ese límite entre dónde está lo humano y dónde lo no humano, marca una diferencia. ¿Por qué la diferencia? Porque también existe quienes siguen la escuela de interpretación en la cual piensan que para dar vida a un títere solamente hace falta replicar los movimientos del ser humano, es decir, como si fuera un autómata. Es decir, uno podría leer una partitura, tocar la partitura sin ningún tipo de intervención del alma en eso. Es decir, sencillamente algo técnico. Allí no habría como demasiada diferencia entre un autómata o un robot y algo que tiene que ver con esta otra escuela que yo les mencionaba anteriormente, ¿no? Lo que quiero es mostrarles algunos ejemplos y que luego, si tienen ganas, podamos criticar esos ejemplos o diseccionarlos. Lo primero que vamos a ver es algo donde, a mi juicio, es una joyita. Es de un maestro que yo tuve, que se llamaba Philippe Gentil. Y bueno, no sé si está bien centrado, si se ve esa imagen bien ahí. Ok, bueno. Vean ustedes y luego seguimos.
me pregunto y les pregunto, ¿dónde está el límite, ¿no? Ahí entre el humano y el títere? ¿Con quién uno hizo una proyección mayor? ¿Se sentía uno más cerca del titiritero o más cerca del títere? Creo que eso no fuimos nosotros, eso creo que fue, esperemos que no se largue. Pero en este caso, claramente había un personaje donde teníamos todo el foco por todo lo que, todas las lecturas que nos puede dar esto, ¿no? La lectura filosófica, la lectura, ¿quién era esto? ¿Era el sistema que hacía que este personaje se suicidara? ¿O se suicidó? ¿O que si se quitó la vida en realidad es un pedazo de madera y tela, ¿no? ¿Qué pasó allí como para que proyectáramos qué en eso? Sin embargo, estamos viendo cosas humanas en algo que no lo era, ¿no? Quiero mostrarles otro caso. Antes de que sigas, sí, por favor. Un comentario sobre... Por favor, perdón. Sí. La verdad que sobre esta obra, bueno, Walter y yo ya la conocían claramente, yo la vi hace muy poquito y tuvimos un largo debate, ¿no?, de todos los significados que tenía, y esta paradoja de que se cortan las cuerdas, se libera totalmente, pero esa liberación total es la muerte en realidad, digamos. La liberación total termina siendo la muerte. Y uno podría hacer esa misma analogía con lo que le sucede ahora al ser humano con el proyecto posthumanista. Es un proyecto que busca la liberación total y bueno, digamos, cada uno sabrá a qué puede eso llevar, pero esta podría ser una de las posibilidades. Sí, ¿no? Hay como distintas lecturas de todo tipo. Lo que vamos a ver ahora es otro tipo de manipulación, podríamos decir, donde también hay dos personajes. Claramente en el caso anterior había dos personajes, ¿no? En este caso también hay dos personajes, pero bueno, veamos qué es lo que nos puede aportar. Es una artista alemana, Ilka Schönbein.
algo así como lo no humano humanizado, ¿no? Por una cuestión de tiempo quisiera, si les parece, ¿hay algún comentario sobre esto? Si no, pasamos al otro, al último, digo. Nos debemos otro encuentro para... Nos debemos otro encuentro. Ya estamos... Me como los labios para no hablar. Claro. Pero quisiera mostrarles uno último, antes de, si me permiten, antes de comentarios. Este también es uno en el cual lo humanizado es el mismo espacio escénico, ¿sí? No solo el espacio, sino los objetos, los papeles.
Bueno, una carga simbólica importante, ¿no? ¿Quiénes son estos humanos buscando en este espacio, en este desierto, buscándose a sí mismos, tratando de desvelar esos velos, ¿no? De quitarse esos velos? Finalmente, cuando aparece este otro personaje, donde podríamos decir que se concreta y como con un embudo se van colocando todas esas intenciones, termina siendo aquel que va inflándose la panza por comerse, ¿no? O sea, hay como muchas lecturas detrás de todo esto, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes, pero creo que, bueno, esto de los cuerpos y los límites está como muy expuesto. Por lo que Sí, sí, sí. y Tito, recordaba una hermosa frase de Aristóteles que decía: todo logro es un límite, ¿no? Y si hay algo que el transhumanismo quiere soslayar es esa gestión de los límites, ¿no? Los límites se vuelven absolutos, ¿no? Y una gestión de la transparencia. Cuando el hombre es un misterio para sí, un enigma para sí, lo humano, ¿no? Y que se renueva simbólicamente. Y creo que la experiencia del arte, la dimensión estética, como la mitológica, la religiosa, la que sea, retuma al hombre su sombra, ¿no? Digamos, y si hay algo hermoso en el teatro de objetos, es que el primer objeto de manipulación fue la propia sombra, ¿no? El propio límite, la propia opacidad. Los griegos no tenían palabra para el cuerpo, ¿no? Tenían términos diversos, ¿no? Foucault tiene un hermoso texto llamado El cuerpo utópico. Dice: debajo de esos yelmos no había un cuerpo, había órganos, había el cross, la piel, ¿no? Había el dimos, la pasión. La novedad del cuerpo, la novedad del sujeto es algo reciente, ¿no? Y recuperar esa dimensión del límite como enigma, como pregunta, ¿no? Creo que esto sería, ¿no? Tal vez los interrogantes del posthumanismo sean interrogantes que tal vez hackean estas nociones de progreso, de evolución, de perfección. El riesgo es dejar esa gestión en manos no simbólicas, ¿no? Porque el hombre siempre ha soñado simbólicamente a través de todas sus producciones, ¿no? Y recuperar la poiesis y la tecne, ¿no? Después de todo, tecne es ars, ¿no? Es arte, ¿no? Y la poiesis es la posibilidad de producirse y autoproducirse, ¿no? El hombre tiene que producirse en sus límites y sus posibilidades, ¿no? Por esto estaría para un próximo encuentro, podemos llamarlo así, poiesis. Sí, claro. Bueno, no sé si hay algún comentario sobre lo que han visto o si tienen alguna pregunta, si quieren. Sí. No, con dos comentarios solamente. Sí. Sí, es muy interesante lo que decís y
respecto de esto de la función del arte, bueno, ahí también hay como muchas opiniones, ¿no? Yo creo que la función del arte es totalmente inútil, o sea, es una característica del ser humano nada más, ¿no? O sea, podemos a través del arte como expresión humana leer al propio ser humano, ¿no? Pero respecto de eso de la función, claro, hay como muchas del rol que, ¿no? Mejor dicho, que ocupa, tal vez. Podríamos decir que sí, claramente, ¿no? Ahora, yo no creo que lo que se muestre, bueno, esto daría como para mucho más, ¿no? Si ustedes quieren, podemos tomar un vinito. Ahí hay un vino y copas para convidar para todos, así que podemos seguir charlando un poco más distendido, si les parece, ¿no? pero, pero bueno, respecto del arte, sí, me parece que no estoy seguro si Abramovich o tantos otros contemporáneos que buscan de alguna manera herir su cuerpo para mostrar algo, no estoy seguro que muestren lo que algo así como testimonial, miren, para mostrar algo feo, ¿no? Yo creo que hay un cierto raye en ese tipo de arte en el cual lo que se muestra es digamos, su propia visión de la belleza, ¿no? Y que para algunos esa belleza es eso. Yo creo que Matías Fecal, que es uno de los que es un grupo que vimos ahí, unas fotos que mostró Mané, también además de eso hace otras cosas que son terribles, ¿no? Son como muy, muy espantosas para un buen gusto o para un gusto, digamos, común, no digamos normal, ¿no? Pero es como, y sin embargo está como visto dentro del mercado como artistas de mercado, ¿no? Donde ya entra a jugar el mercado en el medio y el arte, bueno, ahí el arte ya, no sé, recuerdo cartas de ateo, ¿no? Donde hablaba del mercado y toda esta situación, hay como mucho para eso, ¿no? Mucho para hablar de ese tema, ¿no? Además, como decíamos, ¿no? El arte viene a reflejar lo que nos pasa como sociedades, como tiene una ventaja o una desventaja, depende de cómo la mires, pero pone en materia eso que a veces nos pasa y de hecho se adelanta a veces en la historia y nos muestra de forma visual lo que nos pasa como seres humanos. Entonces, cuando nosotros vemos esos fenómenos, ¿no? Materia fecal y demás, o en general, cualquier museo de arte contemporáneo, digamos, no vayamos lejos, ¿por qué uno se queda con esa sensación de que es insoportable el arte contemporáneo? Porque muestra esa miseria. Perdón, digamos, muestra, mientras sí. vos continuás, Dale. yo voy a servir un poquito de vino. Dale. Si ustedes quieren, o sí. Dale. O agua. Muestra esa degradación y la hace visual. Entonces, la sensación es tan diferente de recorrer, por ejemplo, el Louvre y de recorrer un museo de arte contemporáneo, en donde uno, y hay una frase de Baudrillard que a mí la verdad que me gusta mucho, es que no terminamos de entender que no había nada que entender. Y creo que ahí está como un poco el truco que también tiene el arte contemporáneo. Así que bueno, me levanto. Sí, de hecho, hay una. Bueno, yo investigué un poquito, no me metí mucho, pero en el mundo de la mundo cripto, ¿no? Sí. Criptografía, bueno. Hay una tecnología tecnología nueva que vende arte digital. Sí. Y el arte digital lo hacen robots. Robots que hacen arte y lo ponen y lo venden de vídeo. En token, ¿no? O sea, que resalta la parte de lo productivo, de capital. De la concepción también de lo que es arte, esa función de la que hablamos, que no es necesariamente una función utilitaria, sino que tiene una función muy particular, pero nos damos cuenta que algo no está bien cuando el arte no funciona bien, ¿no? Digamos, uno cuando toma las definiciones clásicas de lo que era el arte antes, o sea, por ejemplo, para Hegel el arte tenía que depurar lo real, sacar de lo real como esa idea, ese concepto, esa idea absoluta, de una forma reflejar el espíritu. Para él el artista era esa persona que se encontraba como ese punto entre lo metafísico, lo universal y lo real particular. Era como esa unión. Y
el arte depuraba lo real de todos estos ruidos y mostraba como la realidad más perfecta. Hoy en día nada que ver, digamos, en realidad uno si analiza la historia del arte, claramente por ejemplo se produce un quiebre como muy fundamental, en donde el arte ya deja de ser una cosa y empieza a ser la gente enseguida buscaba ser artista. Esto, digamos, lo dicen siempre los docentes de historia del arte, lo peor que le podría haber pasado a Duchamp era terminar en un museo y terminar en un museo. Él lo que quería hacer era una protesta al mundo burgués, es decir, sus obras eran tomar artefactos u obras del arte burgués y burlarse. Pero después eso, digamos, como estetizó, como hizo visual una cuestión política, terminó en un museo por default, pero no era que era su objetivo. Pero realmente es un poco como decíamos antes, el arte nos dice mucho de nosotros. Entonces, si bien queda siempre como